Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido bueno este tiempo, este comienzo de verano. Espero que pueda estar también quizás disfrutando algunos días de vacaciones o quizás si está en la casa, es necesario también poder congregarlos. Lo bueno o el beneficio que nos da esta forma de poder transmitir estos cultos virtuales, que donde podamos estar teniendo internet nos podemos conectar. Si quizás usted está, no sé, en algún lugar en Caldera, usted también puede conectarse a nuestros cultos y poder escuchar lo que son estos mensajes. No se olvide que estamos compartiendo una serie denominada lo que es vivir en el Espíritu. Y hoy día vamos a estar viendo la tercera parte, ya la tercera parte de este mensaje. Les recomiendo, como me decía Kevin hace unos días atrás, que para poder generalmente comprender o comer el completo este mensaje, les recomendamos quizás puede estar viendo los videos nuevamente para así poder dar continuidad a lo que veníamos entregando. Nuestro tema principal es el libro de Gálatas, el capítulo 5 del versículo 16 al 25. Así que vamos a orar al Señor para que el Señor también use mi vida, use también el Espíritu Santo, obre en nuestros corazones, tanto en el mío y en el suyo, también lo hace a distancia. Señor, gracias te damos por esta instancia de poder compartir nuevamente tu palabra. Gracias porque al comer de ella, Dios amado, tú nos das dirección, Señor. Tú, Dios amado, nos enseñas a poder caminar como Jesús caminaba, Dios, como Jesús anduvo, Señor. Ayúdanos a ser copia fiel de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Ayúdanos a parecernos cada día más a Él, Señor. Y solo lo podemos hacer conociendo tu voluntad, conociendo tu palabra, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar y vamos a hacer quizá un breve resumen. Pero la semana pasada estuve tocando 2 puntos solamente de que realmente teníamos una vieja naturaleza, ya una vieja naturaleza adánica que Cristo crucificó en la cruz del Calvario. Pero más que Cristo, era el lugar que nos correspondía a nosotros, tanto a usted y a mí, poder haber estado en aquella cruz. Ya esta vieja naturaleza que se contrapone al Espíritu, a lo que Cristo vino a hacer. ¿Ya? Y también estuve hablando un poco de lo que es ser crucificado en Cristo Jesús, el poder mirar la cruz del Calvario, no solamente entendiendo y comprendiendo de que Jesús en esa cruz cargó nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, sino que lo principal fue lo que decía Pablo, que al mirar la cruz, él se contemplaba en aquella cruz. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros podamos comprender en nuestro entendimiento, de que en aquel lugar no solo debió haber estado Jesús, sino que usted y yo en esa cruz siendo crucificados, porque nuestras enemistades fueron clavadas, pero cuánto más nuestra carne, nuestra naturaleza adánica que heredamos de nuestros padres. Y Cristo, al morir en la cruz, obviamente vino a darnos esta nueva creación. Ya Cristo vino a inaugurar esta nueva etapa en la raza humana, lo que se había perdido ahí en el huerto del Edén. Cristo lo vino nuevamente a restaurar por medio de su muerte en la cruz y en la cruz del Calvario. Así que quiero tocar un punto más, que es la nueva creación, ya es la nueva creación. Este fue el tratamiento que Cristo y Dios dieron a nuestra carne, ya. La nueva creación es el tratamiento de la cruz que ellos dieron a nuestra carne, al viejo hombre, ¿ya? Al viejo hombre lo crucificaron en la cruz. No es cuestión de esforzarte para mejorarte, eso muchas veces te va a cansar. Jesús quiere que vivamos en paz, hermano. Jesús quiere que vivamos pleno en Él. Jesús, al tercer día de haber sido resucitado de entre los muertos, y Pablo declara, junto con Él nosotros también resucitamos. Junto con Él, junto con Jesús, cuando resucitó al tercer día, usted y yo resucitamos en Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, hermano. Con Cristo resucitamos nosotros, resucitamos en Él. Se inauguró en aquel tiempo del primer día de la semana una nueva creación hace 2000 años. Se inauguró una nueva creación. Se levanta de la tumba la cabeza de una nueva raza, la raza de Jesús. Usted y yo, nuestra meta es ser igual a Jesús, hermano. El Hijo de Dios, y junto con Él levanta a todos los
los que van a ser participantes de esta nueva creación que es su iglesia, hermano. Todos los que creen en Jesús debemos ser levantados, fuimos resucitados en Él. La plenitud del Espíritu Santo, hermano, es necesario poder alcanzar la plenitud del Espíritu Santo. Por medio de esta nueva creación, recién podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, hay un suceso que tiene que llegar. Jesús murió y resucitó, pero la vida de los apóstoles, aún viendo a Cristo resucitado, transcurrían igual que antes. Ellos seguían viviendo igual que antes. Estaban desanimados, estaban frustrados, querían y no podían. La descripción de la vida o de su vida era en la figura de Pedro, que lo relata también la Escritura. No querían pecar, no querían negar, pero lo negó igual, blasfemó igual. Y finalmente, sumido en su frustración, dijo: me voy a pescar, me voy a pescar. Yo no sirvo para esta clase de vida. Yo no puedo agradar a Dios, dijo Pedro. Parece que Dios nos deja hasta que lleguemos, hasta el punto que nosotros podamos llegar, y luego muchas veces no nos da la victoria, pensaba Pedro. La pregunta es, ¿cuál era el suceso que faltaba? ¿Cuál era el suceso que le faltaba a Pedro? En sencillas palabras, es lo que relata el libro de los Hechos, capítulo 1, hermano. La venida del Espíritu Santo. Jesús murió, Jesús resucitó, los apóstoles volvieron a sus vidas normales. ¿Saben por qué? Porque necesitaban la llenura, la venida del Espíritu Santo. Por eso Jesús con insistencia les dijo a sus discípulos: no empiecen a trabajar, no vayan a Jerusalén sin antes ser embestidos del poder de lo alto. Esperen hasta que reciban al Espíritu Santo, el don. Van a recibir poder para hacer señales, para ser mis testigos, siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sobrevino sobre ellos, esa vida del cielo irrumpió las almas de ellos, hermano. Cuando cayó ese Pentecostés, no volvieron a ser nunca más las mismas personas. Es necesario, hermano, ser lleno del Espíritu Santo, alcanzar la plenitud del Espíritu Santo, no solo el conocimiento, sino que el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, esa vida le irrumpió, cambiaron sus almas para siempre. Y desde ese mismo instante, esos ríos de agua viva comenzaron a correr en ellos. Nadie los pudo detener. Estos que trastornan el mundo, hermano, transformaron el mundo. La vida y la vida en abundancia era un suceso, era una experiencia de todos los días en el libro del Pentecostés, hermano. Era una experiencia diaria, eran ríos de agua viva que corrían, encontraron el descanso de sus almas, hermano, por medio del Espíritu Santo. Los ríos corrían, ríos de agua viva. Cuando hablaban en lengua eran ríos, hermanos, ríos que fluían. Cuando testificaban eran ríos que fluían. Cuando amaban a sus hermanos eran ríos que fluían. Cuando enseñaban eran ríos que fluían, hermano. Cuando vivían ellos su vida diaria eran ríos que corrían en su interior. Cuando se juntaban entre ellos eran ríos que corrían, hermano. No habían esfuerzo humano para hacer andar el barco, para que el carro avance. Era el río de Dios, era el poder de Dios, era la presencia de Dios, era la potencia del cielo que los llevaba a avanzar y a correr. Eran los ríos internos que corrían de su interior, hermano. No les costaba dar gracias por todo, no les costaba, hermano, porque estaban llenos del Señor. Aún en la cárcel, con los azotes, con su espalda ensangrentada, cantaban himnos, alabanza, exaltaban, hacían oraciones, hermano. No se amedrentaban ante la amenaza de los gobernantes, ante las autoridades. No podemos dejar y decir lo que hemos visto y oído. Ellos decían, no podemos, estos que trastornan el mundo. ¿Por qué? Porque de su interior habían ríos. Era el Espíritu Santo de Dios que corría constantemente. Te pregunto en esta hora, ese río está dentro de ti, ese Espíritu, ese poder de Dios está dentro de ti. Lo que Jesús dijo se cumplió, hermanos, se cumplió en ellos. Vivían en el Espíritu Santo y no vivían en la carne. Perdón.
Vivían en el Espíritu Santo y no vivían en la carne. Vivían en los ríos de agua vivas que corrían de su interior. Aun cuando tenían a Esteban, este fue muerto bajo los piedrazos, hermano. Ellos veían, o el mismo Esteban veía la gloria de Dios, veía el cielo abierto, hermano. No por eso perdieron la paz interior, viendo a su compañero, a su hermano en la fe, siendo amedrentado, perdiendo su vida. Ellos no siguieron avanzando, no perdieron aquella paz, no perdieron el desequilibrio. Ellos seguían a Jesús, que estaba sentado en su trono y todo lo gobernaba con su poder, hermano. Fue por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ellos volvieron a sus vidas normales. Pedro volvió a su vida normal y le aseguro que no fue solo Pedro, quizás fueron los demás también. Pero necesitaban el poder. Y esta es la vida del Espíritu Santo. Es una vida abundante. Es una vida llena, hermano. Lo que los motivó a la multiplicación tremenda, hermano. Mire, en 6 meses, según los cálculos, estudios teológicos, esa iglesia llegó a ser casi 70.000 personas. 70.000 personas, mi querido hermano. La iglesia del primer siglo nadie la detenía. No era ningún método. No tenían ningún, no sé, algo que ellos tenían que planificar. Muchas veces sí lo hacían para poder atender, pero el trabajo lo hacía el mismo Espíritu Santo de Dios. Pero era necesario poder administrar lo que Dios había entregado en sus manos. Era necesario, hermano, poder ser guiados por el Espíritu de Dios. No habían muchas cosas, no habían muchas situaciones, porque eran los ríos de agua viva que corrían dentro de ellos. Es necesario el Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu de Dios te capacita para hacer la obra de Dios, hermano. Si no sabes cómo hacer la obra, dile al Espíritu de Dios que te dé sabiduría para poder guiar la obra, que no es tuya, no es mía, es de Él, hermano. Es de Él. Somos solo sus administradores. Es su obra, hermano. Eran ríos de agua viva. Aunque quisiéramos callar, no podían callarlo, hermano, porque lo que corría de su interior eran ríos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, hermano. ¿Qué nos pasó, iglesia? Porque hoy día no vivimos bajo ese río. Déjame decirte la buena noticia. Dios quiere restaurar la iglesia al nivel de su voluntad, hermano. En este siglo XXI, en este año 2021, Dios quiere restaurar su iglesia al nivel de su voluntad. De su voluntad, no de la mía, no de la suya, no de los demás, hermano, sino que de su voluntad. Querido, Dios quiere restaurar su iglesia a ese mismo nivel como fue en el primer Pentecostés. Y lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer, y Dios lo está haciendo y lo va a seguir haciendo hasta que nuestra experiencia continua sea la vida del Espíritu Santo, hermano. Sea la vida del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, entonces, al venir a nosotros, implanta en nosotros el poder de la muerte sobre nuestro viejo hombre. Esa es la buena noticia. Al venir el Espíritu Santo, implanta en nosotros el poder para poder matar, para que pueda morir el viejo hombre. Este egoísta que era malo, que era rencillero, que no perdonaba, muere por medio del Espíritu Santo, hermano. Si yo fui crucificado juntamente con Cristo por el poder del Espíritu Santo, Él nos va a venir y nos va a capacitar. Dígale a Dios que le capacite, que abra su entendimiento para implantar no solo su vida, sino poder implantar la vida de Cristo en nosotros para que este viejo hombre pueda morir. El Espíritu Santo al venir nos da la posibilidad de ser librado de la ley del pecado y de la muerte y vivir por la ley del Espíritu y de vida, hermano. Cuando viene el Espíritu Santo nos da esta posibilidad de ser librados del pecado y de la muerte. Y nos da esta oportunidad de poder vivir la vida del Espíritu. Esa es la fuerza que tira muchas veces. Es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que nos apasiona. Es lo que muchas veces no nos detiene para que la obra siga continuando, hermano. Aunque muchas veces hablen mal de ti, aunque te calumnien, aunque muchas veces te puedan decir una u otra cosa. El Espíritu Santo siempre nos está consolando, siempre nos está desafiando, siempre nos está animando a más. El Espíritu Santo es quien nos da forma, estrategia y diseños para que la obra de Dios siga avanzando, mi querido hermano. Ya prácticamente vamos a un campamento, nuevamente a un Seica. No es voluntad de hombre, es voluntad de Dios, hermano. Y yo te animo a que puedas ser parte quizás de este campamento, porque es ahí donde vas a escuchar palabra de Dios. Son tiempos no solo de recreación, no solo donde hacemos amistades, sino que nuestra vida es confrontada con la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo quien implanta en nosotros el poder de la muerte de Jesús para que el poder de la resurrección de Jesús venga y nazca en nosotros, hermano.
Así como la electricidad tiene dos cables, positivo y negativo, y para que funcione tienen que tener estos dos cables conectados, así también el Espíritu Santo tiene dos poderes, dos fuerzas que nos comunican. El negativo comunicándonos con la muerte de Jesús, y el positivo comunicándonos con la vida de Jesús. Recuerde que fuimos muertos en Cristo, muertos en Él, y fuimos resucitados en Él también. El viejo hombre murió en Cristo y el nuevo hombre resucitó en Cristo. Muerte a la carne y vida al Espíritu, que es la resurrección, hermano. El Espíritu Santo de Dios nos libertó. El Espíritu Santo de Dios nos libertó, hermano. Él ha venido a darnos libertad. Libertad, hermano. Libertad. De este modo encontramos, hermano, el primer principio que quiero asentar en tu corazón. El primer principio que quiero asentar en tu corazón. El Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de vivir libres del dominio del pecado y del viejo hombre. El Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de vivir libres del dominio del pecado, de la culpa del pecado y del viejo hombre. Libres del pecado y de la carne. Al mismo tiempo nos ha dado toda la capacidad para vivir como Jesús vivió. Doble función del Espíritu Santo. Por una, nos da la capacidad de ser libres del pecado y del viejo hombre, y por el otro lado nos da la capacidad de vivir según como Cristo vivió. El Espíritu Santo nos da toda la capacidad para vivir como Jesús vivió, hermano. Te pregunto en esta hora, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Te has bautizado en Dios? ¿Te has bautizado? ¿Te has arrepentido de corazón? No hay nada más que Dios te pueda dar. Ya te ha dado todo lo que necesitas, todo el poder. Estás capacitado por Dios, estás capacitado por el Espíritu Santo para vivir libre del dominio del pecado y vencer las obras de la carne. Y estás capacitado para vivir como Jesús vivió. Estás capacitado para vivir como Jesús vivió, hermano. Algunos se preguntan, ¿cómo entonces, si ya tengo el Espíritu Santo, por qué no vivo según así? Fácil, hermano, porque más satisface los deseos de la carne. Hermano, es necesario, mira, Dios quiere mi participación activa. Dios quiere mi participación activa. Este es el conjunto del primer principio que quiero asentar en tu corazón, que tenemos que asentar nuestra vida en Él. Ninguna obra de la gracia de Dios acontece en mí sin mi participación. Mira, ninguna obra de la gracia de Dios acontece en mí si no hay una participación mía, si no hay una búsqueda mía. Nunca Dios anula mi responsabilidad. De modo que para experimentar el poder de la muerte y el poder de la resurrección, Dios también quiere mi participación. El hecho de que yo tenga el Espíritu Santo en mí no es algo automático, que ahora voy a vivir libre de la carne y voy a vivir según como Cristo quiere que viva. Porque por haber recibido el Espíritu Santo, Dios no anula mi responsabilidad. Dios quiere mi participación activa, hermano. Dios quiere mi participación activa. Y la pregunta en esta hora es, ¿cuál es la participación activa que Dios quiere? ¿Cuál es la participación activa que Dios quiere de mí y de ti, hermano? En una palabra muy corta, muy sencilla, o en dos letras, Dios quiere fe, hermano. Dios quiere fe. Dios quiere fe. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la participación? Respuesta es sencilla, fe. Fe, hermano. Señor, yo creo que tu palabra dice. Eso es fe, hermano. Yo creo lo que tu palabra dice y eso es fe. Eso es fe, Señor. Yo creo lo que tú me has puesto a mí y has dado a mí el poder que yo necesito para vencer las obras del enemigo, las circunstancias del enemigo. Yo no sé si tú lo crees, porque si no lo crees, el Espíritu Santo muchas veces no está operando en ti. Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 1, la supereminente grandeza de su poder opera en nosotros, lo que creemos. El poder del Espíritu Santo está en nosotros, hermano. Es como si tú
tú y yo tuviéramos dentro de ti, de mí, un tremendo motor de un auto gigante, hermano, de un camión, que el camión usted más grande que se imagine, en su interior usted tiene este motor, hermano, que no solamente puede correr a 100 kilómetros por hora, sino que puede quizás correr a 1000 kilómetros por hora, y ese es el poder del Espíritu Santo que opera en su vida. Y Dios dice que la llave que pone en funcionamiento este motor y que le da potencia a este motor es la fe, hermano, es la fe que opera en nosotros, la supereminencia, grandeza de su poder que actúa en nosotros. Lo que creemos es fe, hermano. Fe no es creer en Dios meramente, fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios, no es creerle, sino que es creerle a Dios. Es creerle a Dios. La fe no viene por el oír la palabra de Dios. Tú la oyes y la dices. Creo, Señor, amén, es verdad, acepto como realmente tú lo dices. Pero fe es creerle a Dios, es vivir bajo esa convicción de esta palabra, es poder creer esta palabra, es poder hacer mía esta palabra, es poder hacer vida esta palabra. La verdadera fe nos lleva así inevitablemente a la obediencia a Dios, hermano. La fe nos lleva a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque donde hay fe hay obra, hermano. Y donde hay fe hay vida. Donde hay vida hay obra. Y la palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe. Vivir es andar por fe, hermano. Es andar por fe. Y el apóstol Pablo termina diciendo: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y termino con esta última parte, hermano. Este tercer mensaje de esta serie. La próxima semana seguiremos con un cuarto y un quinto de lo que es vivir en el Espíritu. Ya no vivo yo. Así que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros todo el poder para vivir libres del dominio del pecado. No se olvide. El Espíritu Santo ha puesto en nosotros todo el poder para vivir como Jesús vivió. Como Jesús quiere que vivamos. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús que está en nosotros, hermano. Es el Espíritu de Jesús que está en nosotros. Está en mí, hermano. Pero para que eso opere, no es automático. Dios quiere mi participación activa, que es la fe. Que es la fe, hermano. Cuando yo creo, ese principio opera en mí. Cuando yo creo, este principio opera en mí, hermano. Creo, amén, este principio opera. Y puedo creer que Cristo, me puedo sujetarme a Él venciendo la carne, hermano. Y ya no estoy libre del dominio de Satanás. Soy libre, hermano, del dominio de Satanás. Soy libre de la carne, hermano, cuando creo en fe. Creo en el Señor, que puedo amar como Jesús amó. Amén, lo creo, hermano. Usted debe creer lo que debe amar como Jesús amó. Viene alguien y te dice: hermano, yo no puedo perdonar a fulano de tal. No puedo. Lo que me hizo este hombre o esta mujer fue tan grave que no lo puedo perdonar. Confróntalo con tu fe y realmente va a ser eso, hermano. Porque la fe que es nacida de Dios nos lleva a perdonar. Y yo creo que puedo perdonar como Jesús nos perdonó. Debemos perdonar, hermano. Porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, hermano. No vivimos nosotros. Cristo mora en nosotros. Es Él que perdona y perdona nuestros pecados para que nosotros podamos perdonar a otros. El principio de la fe, hermano. No puedes obedecer a Dios si primero no tienes fe en el principio de la palabra del Señor. Debemos tener la fe de poder creer en su palabra, de acatar sus mandamientos, de guardar sus mandamientos, de poder vivir los mandamientos del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén en su casa? Que no es fácil poder vivir en el Espíritu, hermano, porque la carne muchas veces se contrapone, pero es necesario que ya no vivamos nosotros, sino que viva Él. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos. Gracias, Dios, porque al comprender esta tu palabra, Dios, vemos que es necesario, Dios amado, que tú gobiernes, que tú reines, Señor, porque tú eres Señor sobre toda la creación, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a no satisfacer los deseos de la carne, Dios. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo, así como nos libró, Dios amado, del pecado, de la muerte, también nos vino a dar vida y vida en abundancia y nos vino a dar una identidad en Cristo, Dios. Ayúdanos para que este Espíritu Santo, Dios amado, nos haga vencer sobre las obras del enemigo, Dios. Padre, las cosas prácticas de nuestro diario vivir, Señor. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo lo harías tú? Dios, danos esta sabiduría del cielo, Dios. Padre, porque aquella fe debe ser activa, Dios, para que tu abundante gracia que mora en cada uno de nosotros, Dios, podamos llevarla a cabo, Dios.
Padre, saca de nosotros aquellas incomodidades, Dios amado, que no te gustan, Dios. Ayúdanos a poder hacer parte de tu obra, Dios, que es la iglesia. Padre, que aquel conocimiento que nos has dado de tu verdad, Dios amado, sirva para poder guiar a otros, Señor. Padre, gracias porque somos un cuerpo, Dios, porque somos tu iglesia, Dios. Gracias, Dios, porque ya no caminamos solo, Dios, sino que caminamos gracias a esta familia, gracias a tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque en esta hora podemos decir que en ti somos más que vencedores. Gracias, Dios, porque queremos ser guiados por tu maravilloso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, lo diste todo en esa cruz.
solo a